Fundar una compañía suele ser visto como algo totalmente opuesto a ser creador de contenido. Una de las razones principales es la falta de tiempo de los emprendedores. Sin embargo, cada vez hay más emprendedores que han logrado crear sistemas eficientes para crecer su marca personal y a la vez dirigir efectivamente su compañía, incluso llegando a encontrar sinergias entre ambas. Uno de ellos es Daniel Bonifaz, CEO y cofundador de Cambista, la primera casa de cambio digital en Perú. A la fecha, Cambista cuenta con más de 250.000 usuarios activos y ha transaccionado más de 250 millones de dólares. Además, Daniel es un creador de contenido de negocios líder en Perú, con más de 500.000 de seguidores acumulados en sus redes sociales. Y ha creado productos de inversiones, productividad y publicidad para servir a esta audiencia. Hablamos sobre cómo empezó a crear contenido siendo emprendedor y cuál es su modelo de negocio para monetizar su marca personal. También Daniel nos explicó su proceso de creación de contenido y los sistemas que utiliza para ser altamente eficiente y consistente. Hacia el final hablamos sobre qué pueden aprender los emprendedores de los mejores creadores de contenido. ¿Ya tienes el ansiado Product Market Fit, pero no tienes el talento experto en tecnología necesario para impulsar tu empresa? Sabemos que es difícil contratar ingenieros rápido. Por ello, Talently Hire te conecta en menos de 72 horas con desarrolladores de software con al menos 3 años de experiencia. Ya son más de 160 empresas globales como Microsoft, Mercado Libre y Nubank las que contratan con Talently, porque solo trabajan con desarrolladores con habilidades técnicas garantizadas. Su algoritmo identifica los perfiles con mayor afinidad a la vacante que tú necesitas cubrir. De hecho, si algo sale mal, Talently te ayuda a conectar con un nuevo candidato sin ningún costo adicional. Te ofrecen una garantía de hasta 3 meses después de tu contratación. Conoce más en talently.tech/hire. Hola Dani, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Hola Enzo, muchas gracias por la invitación. No, gracias por estar acá. Dani, empecemos con un poco de historia. Cuéntanos cómo llegaste, como dice acá, al fascinante mundo de las startups y cómo nace la idea de Cambista. Todo empieza cuando yo vuelvo de ser de estudiar 5 años para ser sacerdote. Estudié para filosofía, teología. Vuelvo y obviamente tenía que acabar la universidad porque en el mundo laboral es difícil encontrar trabajo para esa carrera particular. Entonces tuve que retomar mi carrera de comunicaciones y en plena universidad quería emprender porque decía, oye, si es que yo de alguna manera sigo mi línea de carrera en alguna empresa, me va a demorar 10 años. Y en ese escenario empecé a leer bastante sobre negocios. Me acuerdo El arte de empezar, de Guy Kawasaki creo que se llama, El arte de empezar 2.0. Empecé a leer ese libro, me acuerdo tengo un post de Instagram donde lo empezaba a leer y justo en esas fechas, un mes después, ya tenía varias ideas de negocio. Creía que estaba evaluando, por ejemplo, Uber y decía, oye, yo creo que el futuro está en digitalizar algún servicio que en LATAM no esté haciéndose o en el Perú no está haciéndose. Y quería hacer una startup tipo Uber de lavadores de autos. Tipo Lavandeando se llamaba, en donde conecte lavadores con los autos en tu casa y todo. Y ahí es justo cuando mi socio viene de Australia con varias ideas también de negocio y una de ellas era la startup TransferWise o Wise, que dijo, oye, esto está pegando un montón en Inglaterra, algo así no hay acá en el Perú, deberíamos digitalizar el servicio de cambio de dinero. Y así fue. Y le dije, oye, me encanta la idea, yo también creo que el futuro está en digitalizar algún servicio, vamos por eso. No teníamos idea de qué nos metíamos en verdad, pero ahí estábamos. El ecosistema startup estaba bien incipiente aquí en Perú. Apenas estaba, no sé, Fandango en su momento, ¿no? Cinepapaya antes, Join Us, Creana, recién empezando. De hecho, me acuerdo cuando estábamos ahí empezando con Diego, nos ayudó muchísimo. Por ejemplo, teníamos reuniones con él ahí antes de levantar capital y algunas pocas más, ¿no? Pero contabas con los dedos. Genial. Esa es la primera generación de startups peruanas. Ahora, obviamente, Creana, que he hecho una referencia para la región. Sí. Ahora, en esta entrevista no vamos a hablar tanto de Cambista porque no solo eres fundador de Cambista, sino que eres creador de contenido con un portafolio de negocios alrededor de la audiencia que has construido. Y eso fue algo que me pareció muy interesante, que creo que no has tratado a profundidad antes. Entiendo que empezaste publicando en Instagram y TikTok, más como un hobby para compartir tu día a día.
como emprendedor. Cuéntanos, digamos, ese inicio. ¿Cómo empiezas en redes sociales y en qué momento te das cuenta que había una oportunidad de negocio importante? Sí, sí, tal cual. Efectivamente, ahora como bien le has dado en el blanco, por eso me gusta esta pregunta, porque hoy en día ya no me veo a mí mismo como... Hay una tendencia fuerte en Estados Unidos que se llama el solopreneurship, ¿no? O sea, el crear tu propia empresa alrededor de un monopolio personal, por así decirlo, en donde los creadores de contenido empiezan a tener sus propias empresas dependiendo de lo que la audiencia quiere. Y eso es como me veo ahorita. Entonces, Cambista está para el tema de dinero, Flip para tema de inversiones, Agéndalo para reserva de citas, My Good Week para hábitos. O sea, hay como un portafolio de negocios en donde se le dice al final es como un media for equity, ¿no? Al final yo tengo porcentaje de cada una de las empresas y creo contenido en base a lo que a mí me apasiona y me interesa o la habilidad que tengo. En ese escenario, ¿cómo empiezo? Mi esposa en verdad es la que me anima. Yo tenía pensado en algún momento... ¿Qué pasa? Como el ecosistema startup estaba muy incipiente en el Perú, a mí me hubiera encantado recibir cierta mentoría porque cometí muchos errores a nivel societario, a nivel de growth, a nivel de todos los niveles de emprendimiento que uno puede tener, y me hubiera encantado tener algún tipo de mentoring o de comunidad o de algo donde yo pueda decir, oye, es una referencia, una guía, ¿no? Pero yo esperaba vender Cambista en algún momento, hacer el exit de Cambista y decir, ya ahora sí, con este éxito puedo agarrar y decirles, o tengo la autoridad para hablarles, ¿no? Y eso es un primer aprendizaje, creo, de empezar, porque no es que tienes que ser el experto en algún tema en particular, sino simplemente tienes que ser apasionado, o sea, tienes que, obviamente, gustarte algo del tema, tienes que ser apasionado del tema, pero al mismo tiempo ser un curioso del tema y seguir en la búsqueda y documentar ese camino. Y mi esposa fue la que me animó diciéndome, oye, pero ¿por qué esperas hacerlo así como de una forma vertical y no simplemente empiezas a compartir de forma horizontal lo que vives? Y aprenden todos juntos. Y yo dije, tienes razón. Y a mí me encantaba leer, o sea, me encanta leer de negocios. Qué genio ese insight. De verdad, mi esposa es lo máximo. Me dijo, lánzate, y literal me lancé con la inercia típica que uno tiene al comienzo de el miedo, la vergüenza, el pedir perdón, ¿no? El pedir perdón en mi primer live. Todo ese proceso fue bonito y duro también, porque no es tan fácil romper eso, sobre todo cuando tú empiezas a colgar contenido a quien le hablas es a tus amigos. Y como dice mi hermano Jesús, ¿no? Nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Entonces tus amigos vienen y te molestan y te dicen, oh, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás hablando? ¿No? Y dices, pucha, ya, o sea, me toca compartir, ¿no? Y asumir esa vergüenza al comienzo. Es como, este pata ahora quiere dar 2 consejos, ¿no? Ya te conocen bien. Claro, ya me conocen bien. Ahora, ¿en qué momento empieza la realización de que, oye, puede haber algo más allá de simplemente postear contenido acerca de mi día en Instagram? En primer lugar, creo que lo que hice al comienzo es que no era mi canal de monetización desde un comienzo. Mi canal de monetización era Cambista, ¿no? Y eso en un sentido me ayudó porque al no tener la preocupación de generar dinero, hizo que todo mi esfuerzo sea en crear y crear contenido de valor para la gente. Como dicen, 99% creación de contenido, 1% para la comunidad que puede pagarte de la audiencia, no el 1% de la audiencia. Y en ese escenario empezó a haber gente que quería agendarme reuniones de mentorías. Ahí me di cuenta y dije, oye, qué interesante, voy a empezar, y de hecho me creé un link de Agéndalo, donde la startup que acabo de invertir, y ahí la gente me agendaba y cobraba por hora la mentoría. Y tenía muy buenos comentarios. Y no solamente eso, sino que la gente me decía, Daniel, necesito como continuidad. La gente me escribía y lo que yo hacía cada vez que me escribía por feedback, jalaba todo ese feedback y lo metía en Notes. Y ahí tenía toda una página de feedback de gente, y la gente me pedía talleres. La gente me pedía, por favor, Daniel, haz algún tipo de grupo, comunidad suscrita, sigue haciendo mentorías, etcétera, ¿dónde te puedo agendar? Y dije, oye, acá hay una oportunidad de guía de estas personas, ¿no? Qué interesante cómo el público mismo te va dando sus necesidades, y creo que es de los beneficios o ventajas de hacer un negocio empezando por contenido y por la audiencia, en lugar de ir a buscar, oye, ¿qué es lo que necesitas, no? Que es lo que suele pasar en un negocio más tradicional, que no empieza por la audiencia. 100%. Yo soy fiel creyente de construir una comunidad primero, incluso antes de negocio, porque mitigas el riesgo de que lo que vayas a construir no vaya a ser una solución, ¿no? La principal razón por la cual una startup falla es porque el problema no estaba en el timing adecuado.
Entonces, Ujú, qué mejor total. que crear una audiencia primero para darte cuenta que están en el timing correcto para decir, oye, me lo están pidiendo, ¿no? Ajá, total. Ahora, nos contabas que empezar fue difícil y que incluso llegaste tarde a tu primer propio live, que es algo muy, Sí, muy curioso, porque es como que, bueno, no tienes que darlo si no quieres o si estás tarde, ¿no? Es como exacto, es tu exacto. propio live. ¿Qué fue lo más difícil de empezar y qué tips prácticos le darías a otros emprendedores o también profesionales interesados en empezar a construir su marca personal para dar eso, digamos, ese salto que es como el valle de la muerte, digamos, de un creador de contenido? Mira, la dificultad más grande, y quizás me pongo un poco teórico, es el síndrome del impostor. Constantemente uno se empieza a sugestionar de, oye, ¿qué autoridad, como yo lo decía al comienzo, tengo para hablar de este tema, ¿no? En el mundo de las startups, o sea, te cuento una experiencia personal. Cambista no es un negocio, no es una startup típica como las del resto, las que tú has entrevistado, en el que se internacionalizan rápido, levantan capital. No, no es así. Y hablaba de startups porque me gustaba investigar. Entonces, romper ese esquema de que no soy experto, o que estas palabras constantes de que no eres capaz, quién eres para, o qué autoridad tienes para hablar, todos esos mensajes que uno mismo se dice, es lo más difícil de superar. ¿Qué tips te doy para hacerlo? En primer lugar, siempre empiezo por la teoría, y yo creo que hoy en día existe algo que se llama la paradoja de la abundancia, ¿no? En donde en el mundo de la información hay cada vez más información, en donde está como más distribuida, un montón de información en internet, lo puedes encontrar rápidamente, pero para el promedio de personas es malo, porque de toda la cantidad de información cada vez hay más contenido que no es de valor o es contenido basura. Sin embargo, para un pequeño grupo de personas, son personas que son más conscientes y que pueden filtrar la información, sirven como, aprovechan esa información, esa calidad de la información, a pesar de la abundancia y calidad de información, y la pueden filtrar. Entonces, en ese sentido, no tengas miedo de no ser experto. O sea, si yo quisiera ser experto en algún tema, tendría que esperar hasta tener 80 años para empezar a hablar del tema. Entonces, lo que yo te sugiero es, la gente hoy en día, por esa cantidad de información, valora que seas puente de información, ¿no? En tu caso, por ejemplo, tú eres un excelente ejemplo, ¿no? Tú agarras y dices, quizás Startupiable no es una startup, pero tú eres el puente de información y mira el éxito que has tenido hacia el mundo de las startups, ¿no? Entonces, yo sí creo que eso hoy día se valora. De hecho, hay una empresa que se llama Recklist, una startup, que lo que hace es agarrar todos los... Bueno, ¿has entrevistado en Recklist? No. No, pero he escuchado de esta startup. Pero Sí, que cuéntanos. o sea, filtra básicamente el contenido de los newsletters más importantes y te dice, oye, no sé, ¿qué lee Lenny Rachitsky? Ok, esos son los newsletters que lee Lenny Rachitsky, tú te suscribes a los newsletters que lee Lenny Rachitsky. Entonces, la gente valora eso, por eso la startup nace y le está yendo bien. Y que tú hagas eso en cualquier rubro en el que estés, en el nicho de baile, en el nicho de creación de contenido de negocios, de inversiones, de música, de lo que quieras, siempre la gente lo va a valorar. Así que esa es una buena forma de vencer ese síndrome del impostor. De hecho, yo me siento muy, muy identificado con lo que cuentas, porque yo empecé, no es Startupiable inicia en 2020, en enero de 2020, pero empecé a escribir contenido en LinkedIn a finales de 2018, cuando recién había terminado la universidad, y era pues, que a ver, ¿qué sé yo del mundo de startups, no? Pero como dices, yo lo que sí hacía, que no hacía mucha gente, es que consumía obsesivamente podcasts y blogs en inglés. Me escuchaba más de 7 o 10 por semana. Manda. Entonces sabía mucho de Venture Capital, startups, la teoría o a partir de las experiencias de otros. En ese momento obviamente no había nada en el mercado, entonces creo que era un momento también diferente, pero había una ventana para poder curar este contenido en español y tratando de conectarlo con la realidad de Latinoamérica, ¿no? Y eso fue lo, digamos, así inicia en LinkedIn y eso eventualmente evoluciona en lo que es Startupiable. Eso es bien interesante porque si quiero añadir un segundo tip en base a lo que me dices, es que creo que se cumple una ley de Pareto para todos los creadores de contenido, en la cual creo que 80% es consumo, 20% creación. De hecho, lo decía Kapuczynski, ¿no? De cada 100 páginas leídas, una escrita. Lo mismo pasa con los creadores de contenido, que creo que la mayor esfuerzo de mi semana, o sea, a nivel de creación de contenido, es investigar, leer, estudiar. Esa chamba de investigación, ese trabajo de investigación, creo que es muy importante porque de esa forma, en verdad, las ideas afloran, no se agotan, ¿no? Y uno siempre ve maneras de... Pero cuando dejas de leer y cuando inviertes la fórmula y solamente crees que es 80, típica consejo malo, me parece un consejo malo. En TikTok deberías postear todos los días, sí o sí. No, mentira. O sea, tienes que postear calidad. La calidad es lo que genera más valor y por ende vas a tener mayor alcance. Entonces, creo que ese Pareto
sí es importante que lo cumplan, que investiguen, que entren y que vayan con un ángulo distinto, ¿no? Totalmente, sí. Si luego te pones, digamos, únicamente a escribir y buscar ideas, es mucho menos probable que vengan esas ideas. Aquí sí, lo haces activamente a través de consumir contenido que sabes que es del tema y que por ahí te pueden surgir ideas y vas conectando los puntos. Ahora, en tus redes has publicado, digamos, como se dice en inglés, breakdowns o análisis bien detallados acerca de modelos de negocios de compañías tradicionales como Netflix o de negocios más tradicionales como un car wash, que está muy, muy interesante. Me gustaría hacer lo mismo con tu negocio, digamos, de Daniel Bonifaz, como creador de contenido. Ok, Entonces, empecemos buenazo. por la demanda. Digamos, ¿cómo fue el proceso de investigar y definir este público objetivo, si es que hubo? ¿Tenías alguna hipótesis de a quién querías hablarle o fue más un proceso de descubrimiento? Sí, es una hipótesis bien interesante porque mi público no son emprendedores. La mayoría de mi público son personas ejecutivas que tienen el bichito de emprender. Y eso me pareció bien, bien loco porque ¿cómo lo hice? Básicamente creé un Substack, un newsletter donde escribía y ahí les preguntaba, les hacía 3 preguntas principales, ¿no? O sea, no, una pregunta con 3 respuestas. ¿Quién eres, no? O sea, ¿por qué estás acá? ¿Por qué quieres escuchar por qué quieres leer sobre esto? Y ponía 3 categorías, ¿no? Quiero emprender, soy emprendedor que recién empieza o soy emprendedor que está escalando el negocio. La mayoría de gente, el 60%, eran personas que querían emprender, pero todavía no se animaban. Entonces todo mi contenido está dirigido a ellos, porque son ejecutivos, normalmente que tienen un trabajo, a veces empiezan a crear un negocio paralelo y están manejando las dos cosas al mismo tiempo. Pero hice un deep dive en ese público y me pareció que nadie le estaba hablando a ese público. O sea, todos le hablaban a emprendedores, todos le hablaban a emprendedores que escalan un negocio, que también hago contenido sobre eso porque es parte de mi público, pero el principal es aquel que está trabajando. Entonces no solamente le doy temas de negocio, sino productividad, por ejemplo, inversión también es otro tema porque tienen alto poder adquisitivo, entonces de repente invierten y quieren hacer mover su dinero. Entonces creo contenido en base a ese público particular. Esa fue un poco la demanda que creo yo estaba desatendida. Ahora, del lado de la oferta, digamos, ¿hiciste algún análisis de lo que ya existía allá afuera acerca de, digamos, de creadores de contenido en torno a negocios? Y pues, ¿dónde, digamos, y explícanos cómo llegas a digamos, este espacio para destacarte que nos mencionas acerca de gente que quiere emprender? Sí, hay una referencia fuerte para mí que se llama Hustle, que lo compró HubSpot y luego sacó una comunidad que se llama Trends.co. Trends.co me encantó, o sea, es bastante cara la suscripción, pero yo me suscribí para poder tener constantemente ideas de negocio, porque es algo que la gente mucho busca, o ideas de oportunidades como investigaciones de oportunidades de negocio, pero también todos los temas que tengan que ver con tips de negocios o lo que sea. Entonces, toda esa comunidad, esa experiencia comunitaria, dije, quiero trasladar esto a algo de Latinoamérica que no hay. De hecho, otro newsletter que yo sigo es el de Morning Brew, que lo vendieron a $70 millones. El fundador decía algo interesante, que era que en el mundo de las newsletters, él lo que estaba viendo ahora, una vez que vaya siguiendo escalando este negocio, concentrarse en Latinoamérica porque todavía no había una oferta interesante ahí. Entonces dije oye, ¿qué? Acá conecto los puntos, como tú decías, y digo, quiero hacer esa comunidad en LATAM, ¿no? Antes que ellos vengan acá. Genial. Ahora, digamos, y entrando a la parte del modelo de negocio propiamente dicha, Perfecto. como nos comentaste, digamos, tienes un portafolio de productos y servicios. Está Flip, que es una plataforma de inversiones, está MyGoodweek, que es una aplicación de productividad, Agéndalo, y creo que hay algo, me imagino que hay algunos otros negocios que de repente no son tan públicos o son otro tipo de inversiones más tradicionales. Además de tener pues tus cuentas de redes sociales con cientos de miles de seguidores que he visto que generan pues ingresos publicitarios a través de sponsorships con marcas que te auspician. Más Sí. allá de los ingresos relacionados a Cambista, digamos que son tu full-time job o tu rol de SEO, explícanos el modelo de negocio de Daniel Bonifaz como creador de contenido y sería genial si nos puedes compartir pues cuáles son las principales líneas de negocio y también cómo lo ves evolucionando a futuro, ¿no? Y que cómo eso se conecta con dónde estás apostando más tu tiempo y tu esfuerzo, ¿no? De hecho, donde estoy apostando más mi tiempo y esfuerzo es en la creación de contenido. En la semana, si me pones a decir, es como, si le puedes poner el full-time job, es eso. O sea, yo sí tengo la filosofía de que, o sea, en los negocios que trabajo, como Cambista, Flip, etcétera, yo tengo que construir una vez y yo soy bueno eso. Soy bueno para construir rápidamente y rápidamente delegar y soltar y acompañar en el negocio con las métricas más importantes de una manera más como que externa, ¿no? Entonces, en esa figura
mi modelo es el siguiente. El negocio de Daniel Bonifaz, la principal fuente de ingresos es ahorita la publicitaria, en donde Ok. tengo marcas de corto y de largo plazo, y por campañas. Ojo, ahora estoy haciendo el ejercicio y me costó ese proceso. En un momento ya venían muchas fuentes de mucha publicidad que quería llegar a la audiencia, pero no necesariamente compartía lo que esa marca quería comunicar, ¿no? Entonces, y era bastante tedioso porque tenías que cumplir ciertos guiones y todo. Yo decía, ¿sabes qué? Esto no quiero. O sea, yo cada vez que viene una marca le digo, oye, yo le hablo así a mi público, tú cuando me contratas es porque estás confiando en la forma en que llevo a mi público. Entonces, voy a respetar eso. En el caso, Ujú. por ejemplo, hace poco, ¿no? De Ford, una camioneta, querían hacer un reel publicitario de yo manejando la camioneta y le dije, escúchame, no voy a hacer eso, voy a hablar sobre el negocio de la nueva Ford y cómo hicieron marketing de la camioneta, ¿no? Y así fue, y atracaron. Entonces dije, qué bacán, o sea, me permites Qué chévere. analizar y Ujú. hago la chamba que me gusta, el trabajo que me gusta. Publicidad es una, es la más fuerte, de hecho, es más fuerte que el ingreso fijo que tengo de cambista. El segundo es suscripción, que ese también está escalando interesante, o sea, es una comunidad exclusiva que la creé rápidamente en Nas.io, que es este pata que cuenta historias en un minuto, y sacó su plataforma comunitaria. Ya voy a sacar mi propia web, en donde en esa comunidad ya tengo 60 suscritos y poco a poco va a ir escalando, ¿no? Lo interesante de la comunidad es que tienen, acceso al Telegram privado, tienen todos los talleres que hago son gratuitos, y no solo mis talleres, sino los talleres de los redactores que tengo en mi Ok. equipo. O sea, en mi equipo tengo Ujú. redactores que ganan un variable de esa suscripción, ¿ok? Del Interesante. neto de la suscripción ganan un 10% cada uno de los redactores si es que escriben un artículo a la semana. Eso es parte de mis costos. El tercer punto es talleres y cursos. Para los que estos de acá se ganan con el taller gratis, o sea, las personas que están suscritas, pero los que no tienen el taller gratis, lo vendo. Entonces, por ejemplo, un taller te puede costar, no sé, 20, 30 dólares en vivo, y ellos tienen el gratis y ellos pagan. Y no solamente, y un cuarto punto que son ya ventas de productos digitales. Por ejemplo, hay un template en Notion que estoy haciendo de pon tu negocio en 30 días, un ebook de productividad y así, ¿no? Entonces, eso es como mis 4 fuentes de ingresos principales de negocios. YouTube todavía le estoy metiendo punche y por ahí va. Vamos a ver si liga. Y lo de, bueno, Estamos el igual. podcast. El podcast de Emprende Brothers, ¿no? Acabo de conseguir un deal muy bueno, de verdad, en YouTube, porque lo que me faltaba era el backing, como ves acá, un backing bacán, o sea, una grabación chévere, y una empresa audiovisual me dijo, yo tengo un portafolio de marcas y necesitan trabajar con gente creadora de contenido, tú graba acá gratis y me permites buscar a las marcas para los pisos de este programa. Entonces, ok, y yo te pago tus costos de producción con la marca, ¿no? Que tú me vas a dar. Ya, queda. Esas son las figuras, ¿no? ¿Qué has aprendido acerca de tratar con estas marcas? Porque en mi experiencia, para muchas de ellas es la primera vez o una de las primeras veces que están trabajando con creadores de contenido. Creo que las marcas ya están acostumbradas a trabajar con, y voy a hacer vamos, entre comillas, influencers, que es diría, un creador distinto, un poco más Distinto. masivo, que está quizás en belleza, en fitness también pasa, donde tienen, digamos, públicos muy grandes que creo que ya se vuelven bastante horizontales. No es alguien que quiere emprender, no es un ejecutivo, es el emprendedor, el ejecutivo, pero también la mamá, el papá, el hijo, el alumno, el estudiante. Y creo que las compañías están, pues, aprendiendo en este proceso, en mi experiencia desde Startupeable. ¿Cómo lo ves de tu lado? Y no sé qué recomendaciones tienes para creadores o para marcas que quieren trabajar con creadores. No, 100%. Es interesante lo que dices porque tanto el influencer o el creador de contenido, no hay mucha guía para ellos también. De hecho, estoy creando un curso de creación de contenido. No hay mucha guía para ellos, entonces uno no sabe cuánto cobrar la marca cuando vienen. Oye, ¿cuánto cobro? Primera pregunta que te hacen. No sé, empieza a tener 2.000, 3.000 seguidores y viene una marca y te dice, oye, quiero hacer un reel. ¿Cuánto le cobro? ¿No? La gente no sabe. De ahí 2, y yo no lo sabía cuando empecé. Pero al mismo tiempo es un proceso de aprendizaje para la marca. O sea, los dos estamos aprendiendo y es un negocio realmente o relativamente nuevo, ¿no? Entonces viene la marca y hay marcas más inexpertas que te dicen, oye, este es el guión, cúmplelo y así tiene que ser. O sea, me pasó un caso que me pedían colgar un número de teléfono en el copy. O sea, llámate con el número de teléfono y anexo. Yo decía, escúchame, no. Y Como ahí es si donde fuera llegué televisión. Sí, como si fuera televisión. Yo dije, ahí yo llegué a mi límite y dije, escúchame, mira, voy a decirte algo. O sea, sí, creo que es importante los boundaries, ¿no? O sea, agarras y dices, escúchame,
mi forma de trabajar es esta y tengan un no negociable de forma de trabajar. Y lo aprendí a la fuerza porque yo empecé a aceptar cosas y uno como que a veces siente que está siendo infiel consigo mismo, como que con las cosas que realmente tú lo haces porque te apasiona crear contenido. Entonces, en algún punto me llené de publicidad y dije, oye, esto no está bien. Tuve que hacer un alto y decir cuál es mi no negociable de trabajo. Entonces, mira, mi forma de crear contenido es esta. Yo hablo de negocios y si el contenido no es de negocios, no lo voy a aceptar. No importa si dejas plata en la mesa, la gente va a valorar que seas fiel a ti mismo. Tu público principal es la audiencia a la que hablas, no la marca. La marca en verdad te está buscando por un interés propio, que es comunicar X cosa que tenga que hacer, ¿no? Pero en tu caso tú le debes todo a tu audiencia. Por ende, sé fiel a eso que la audiencia valora. Ese es mi tip principal. Es curioso que hables de ese tema de, digamos, de ser genuino o consistente, porque creo que los creadores, digamos, de las décadas pasadas, que eran los actores o músicos, pues su producción usualmente no era tan continua, eran puntos discretos, no sé, cada 6 meses, cada mes, cada semana, dependiendo de cuán consistente trabajaban, pero era menos la producción. Un creador de contenido publica a diario. Entonces hay mucho más chances de que si no eres consistente, si no eres genuino con tu propia marca, la gente se va a dar cuenta mucho más rápido. Interesantísimo. Hay mucho más repeticiones versus, pues, digamos, la generación de creadores antiguos que eran los actores, cantantes, etcétera, en el mundo pre-redes sociales. Claro, mira, que no lo había pensado de ese ángulo, pero está interesante eso. O sea, efectivamente, la frecuencia con la que publicas es todo el tiempo diciéndole a la gente, ese soy yo, ¿no? Y bueno, si en algún momento ve algún bache, dice, oye, ¿quién eres? O sea, ¿dónde estás? Ahora, ¿cómo nos has hablado de todos estos negocios? ¿Cómo sabes cuándo es el momento correcto, digamos, para ofrecerle nuevos productos a esta audiencia y cómo evalúas cuál priorizar o por dónde empezar? Mira, a mí me gusta la matriz esfuerzo-impacto. Yo siempre la uso para todos mis proyectos y yo siempre evalúo, o sea, escuchando a la gente, empezando con esta escucha de la gente de qué es lo que buscan, como que tanteo mucho a la comunidad, uso las herramientas que tiene Instagram, por ejemplo, de encuestas o lo que sea, para ir viendo qué es lo que más necesitan y en base a lo que más necesitan la escribo todos los proyectos en mi aplicación de notas y ahí digo, ok, ¿cuál es el que me va a tomar menos esfuerzo y más impacto? El que tiene menos esfuerzo en este caso es el taller, ¿no? El taller era algo, ok, yo conozco, armo una presentación y con la presentación lo hago como live. Entonces es muy práctico, con Agenda me agendan directamente y estoy. En cambio es más difícil, por ejemplo, que escribir un ebook. Y ese ebook es el que me ha tomado, pero el ebook igual lo agendo porque sé que es algo que la gente va a valorar. Con esa matriz de esfuerzo-impacto es como priorizo los proyectos. No, y me hace total sentido porque a veces las cosas son más simples de los que uno cree y nos complicamos la forma de evaluarlas. Volviendo a Cambista, ¿qué beneficios ha generado, en tu trabajo como creador de contenido dentro de tu compañía? ¿Y cómo le recomendarías pensar a otros emprendedores acerca, de las desventajas y ventajas de crear contenido? Mira, tú sabes que tuve una conversación con mis accionistas una vez que me decían, Daniel, siento que le estás dedicando mucho tiempo a crear contenido y estás dejándole dar tiempo a Cambista. Y me molesté. Dije, ya, o sea, te tomo, o sea, lo asumo, vamos a verlo y veamos la data. Le dije, veamos la data. Entonces agarré y saqué el código DBZ2022, úsenlo para que tengan un mejor tipo de cambio. DBZ2022 a lo largo del tiempo. Y es interesante porque hoy en día el código nomás le genera un revenue muy interesante a la empresa. Entonces le dije, acá está. O sea, y eso, estoy diciéndote a nivel numérico. Pero no solamente no te estoy diciendo a nivel numérico, sino no te estoy mostrando, perdón, lo que me estoy olvidando de mostrar es la parte de la confianza, que es lo más importante para Cambista. O sea, hay gente que me escribía, yo acumulé todos esos comentarios, esos testimonios que decían, Daniel, en verdad yo le transfiero a Cambista porque sé que si es que pasa algo me quejo contigo y tú tienes una reputación más grande que perder. Entonces dije, ok, o sea, es interesante ese insight porque decía, claro, si yo tengo una audiencia grande y yo no le cumplo a alguien, esa persona me mata a mí y dice, Daniel es un estafador y chao, todo se cae. Entonces, ese insight, dije, no lo estoy evaluando en este ejercicio numérico. Además de que te traigo revenue, es un posicionamiento de marca que creo que puede ayudarte a largo plazo. Así que con eso ya los convencí, ya estoy ya. Total. No, y creo que especialmente en un producto, de fintech, donde estás agarrando el dinero de la gente, ese salto de confianza, creo que una marca personal puede ser un valor adicional muy, muy importante. Y de hecho,
muchas de las fintechs que levantan millones de dólares se gastan gran parte de estos presupuestos en campañas de marketing, en prensa, en marketing pagado, en creadores de contenido justamente para lograr esa marca, ¿no? Porque por más de que tú de pronto aparezcas en un ad de Instagram pagado diciéndome, oye, te doy tal tasa de interés súper bajita o te doy el tipo de cambio más bajo si es cambio de moneda o, bueno, no sé, cualquier precio más barato relacionado a fintech, pues la gente dice, ok, genial, pero ¿quién eres tú, no? Porque de pronto estás en mi feed ofreciéndome, diciéndome, oye, voy a agarrar tu dinero, ¿no? Y creo que es uno de los productos que más tiene esa barrera de confianza que una startup tiene que sortearle en un inicio. Y ojo que también el growth es más rápido en marca personal que en marca externa. O sea, que en una marca, o sea, tú tienes que, a nivel de branding, uno tiene que humanizar cada vez más la marca, ¿ok? Pero ¿qué más humano que una marca personal? Entonces, el crecimiento de audiencia es mucho más rápido de una marca personal que el de una marca nueva, ¿no? Total. No, y eso lo he visto yo directamente en el caso de Startupeable. Ahora, y volviendo a lo que decíamos de hacer este, digamos, análisis detallado acerca de Daniel Bonifaz como creador de contenido, me gustaría profundizar digamos, en tu operación y las metodologías o estrategias de crecimiento que has usado. Y empezamos por el lado de la operación, justo relacionado a lo que nos decías que te comentaron tus inversionistas. Porque muchos te dicen o te preguntan, oye, ¿cómo haces para publicar tanto contenido en tantos canales a la vez que diriges una compañía y otros negocios? Entonces, explícanos tu modelo operativo, digamos. ¿Tienes un plan personal, metodología de redes sociales con un horario, métricas, etcétera? Y pues, ¿cómo ha sido la evolución digamos, de este plan o manera de trabajar desde que empezaste hasta hoy? Mira, mi meta a nivel operativo es crear una fábrica de contenido. Y no solamente lo hago conmigo, sino lo he hecho ahorita lo he hecho con Flip un montón. O sea, el equipo que eran economistas así duros en cámara, voy una vez a la semana y los capacito. Y no solamente los capacito a nivel de cámara, sino también del proceso, cómo crean contenido. Yo creo una vez y distribuyo muchas veces, ¿no? Como dice Build Once, Sell Twice, ¿no? Ese mensaje me lo tengo como mantra, te juro. Y lo mismo se aplica a contenido. Construyo una vez, que es hago una investigación larga y en la semana normalmente veo qué son las cosas que quiero leer e investigar. Decido eso al comienzo, los domingos en la noche, y empiezo a leer sobre el tema. Y cuando empiezo a profundizar sobre el tema, obvio, con una semana de anticipación, escribo sobre un tema en particular que tiene que ver con lo que he leído. Hago un long tail escrito, que es el Substack que tengo, que es el blog, donde ya tenemos casi 10.000 suscriptores ahí. Y en ese blog agarro y digo, tengo micro contenidos, y de ahí me sirvió como guión para YouTube. Un video en YouTube me tomaba grabar media hora. Y los que me grababan me decían eso, de Daniel, normalmente, porque mis videos duran 21 minutos, 22 minutos, normalmente alguien en YouTube se demora hacer horas. un video, sí, horas, un video en toda la mañana. Entonces yo podía hacer 4 videos en toda una mañana, porque ya tenía el guión armado. Entonces con eso dije, qué interesante, creo una vez y distribuyo varias veces en varios canales. Entonces saco shorts de videos de ese artículo, saco tweets, un hilo en Twitter, saco el post en LinkedIn y como que distribuyo en varios canales con una sola vez de creada. Y ahora he pasado a un siguiente paso, que es que tengo redactores que quieren llegar a esa audiencia, que ellos van a empezar a hacerse conocidos en sus distintos nichos, marketing digital, inversión, casos de fracasos de startups, liderazgo, como que varios nichos de contenido. Ellos empiezan a escribir, se hacen conocidos y lanzan sus talleres. Gana la comunidad suscrita y ganan ellos mismos porque monetizan a la gente con mi público y mi comunidad. Entonces, ahora con ese esquema ya le he agarrado un poco más. Aparte vi la historia de Morning Brew. Cuando escalaron, estuve analizando que el punto de quiebre de escala fue cuando fueron a la universidad a buscar redactores que querían escribir. Entonces dije, qué interesante, voy a hacer lo mismo. Y eso he hecho. Qué interesante. ¿Y cómo controlas la calidad cuando pasa de ser Daniel Bonifaz a otras personas quienes están escribiendo? Cada uno tiene su propia voz y eso lo respeto un montón. Por ejemplo, hay un estilo de escritura que siempre como que tacha cosas y lo hace como medio cómico, pero yo siempre lo filtro al comienzo. O sea, ahorita por lo menos lo estoy haciendo así poco escalable, que es yo lo filtro, lo veo, y además uno de mis escritores es un redactor de un diario. Entonces él también me ayuda con todo el tema de grammar y
sintaxis y cosas así, corregimos y publico. Mi plan es que se publique todos los días. Vamos ya 4 publicaciones a la semana, entonces la idea es que sean 7 a la semana. De buena calidad. 7 publicaciones en el newsletter. Sí, a la semana. Wow. Espero que estés disfrutando esta entrevista tanto como nosotros disfrutamos grabando. Me encantaría saber qué te pareció y qué otros temas te gustaría que tratemos en los próximos episodios. Así que no olvides dejarnos sus comentarios. Aprovecho en contarte que si bien nuestro canal de YouTube es nuevo, tenemos más de 100 entrevistas como esta y cada semana traemos a un invitado nuevo. Freddy Vega de Platzi, Pamela Valdés de Vic, Daniel Undurraga de Corner Shop y muchos más de los referentes de la industria de tecnología y startups en Latinoamérica han pasado por Startupear. Pero eso no es todo. Llevamos más de 3 años creando una biblioteca de contenido gratuito sobre emprendimiento y tecnología. Puedes revisar nuestro glosario con todos los términos técnicos de emprendimiento, nuestro blog con guías, tips y lecciones clave sobre startups y nuestro directorio donde encontrarás un listado con las startups e inversionistas más importantes de la región. Ingresa a startupeable.com dando clic aquí arriba y acelera tu crecimiento en el mundo de las startups. Por último, no dejes de suscribirte y seguirnos en redes sociales. Ahora sí, de vuelta al episodio. Me gusta pensar en contenido como producto y por lo tanto se puede hablar de go-to-market acerca de contenido, de por dónde empezar, digamos, en qué red social empiezo, en qué canal empiezo, en qué formato empiezo, escrito, video, audio, podcast, etc. Explícanos, digamos, por qué empezaste. Entiendo que quizás empezaste en Instagram por una razón más anecdótica, pero si fueras a volver a empezar, ¿cómo armarías o cómo le recomendarías a alguien pensar en esa estrategia de, oye, según tu audiencia, según tus necesidades, según tus objetivos de corto plazo, largo plazo de negocio, de repente ahorita quieres hacer marca, no quieres monetizar todavía? ¿Cómo les recomendarías ir ordenando esos pasos a pasos de por dónde empezar? O sea, yo creo que hay aquí 3 variables, ¿no? La variable de, dónde tú la factibilidad, o sea, dónde tú te sientes más cómodo, en un sentido, porque hay gente que de repente tú le pones una cámara y no hablar a la cámara, y de repente se siente más cómodo escribiendo, y de repente Twitter es un canal interesante. La factibilidad. Con la factibilidad me refiero a la capacidad que tienes de hacer algo en el canal particular, ¿no? La otra es la deseabilidad, ¿no? Que es dónde está el público, como una startup, literal, deseabilidad, factibilidad y viabilidad, ¿no? La deseabilidad es dónde está tu público para hablarle ahí en esa audiencia, ¿no? Si es que está en Spotify, bueno, haz un podcast, depende de dónde esté. Y tercero, la viabilidad, que es, oye, ¿hasta cuánto vas a remarla? O sea, ¿cuál va a ser la estrategia de monetización de cada canal? Si me dieras a escoger desde mi personalidad, porque cada caso es único, yo hubiera empezado ahorita, elegiría 2 canales principales que tienen el algoritmo más de alcance más fuerte, más orgánico, que es TikTok y LinkedIn, ¿no? Esas son las 2 redes sociales con las que veo interesante. Twitter ahorita le acabo de agarrar una especie de kimba también, que está interesante si tienes un buen hook, si haces algo más personal y creas valor al mismo tiempo. Creo que tiene una dinámica interesante que recién lo estoy descubriendo. He tenido un par de tweets ahí que se han empezado a hacer virales y digo, ya, esto está también interesante. Pero personalmente yo elegiría TikTok y LinkedIn para empezar, dependiendo obviamente de quién eres y de la factibilidad que tenga. Empezaste por Instagram, TikTok y ahí has ido escalando a otras plataformas. Y hoy ya tienes cientos de miles de seguidores, digamos, a lo largo de todas esas plataformas. ¿Cómo explicas tu crecimiento tan sostenido y orgánico? ¿Cuál ha sido el secreto? Y a nivel táctico, cuéntanos qué estrategias o tips tienes de cosas que te han funcionado mejor. Mira, creo que, o sea, como marco general, el trabajo de creador de contenido es un trabajo muy generoso y tú lo debes saber muy bien. Es de mucha generosidad, mucho dar. Y en ese sentido, mi primer tip sería no se guarden nada, ¿no? Y es interesante en ese proceso, o sea, si te diría no se guarden nada, porque hay veces que dicen, oye, pero de repente esto le guardo este contenido se lo guardo para alguien más pagado, no sé. Y como que uno empieza a maquinar. Cuando uno empieza a maquinar, hay una mala señal, red flag, ¿no? Pero cuando empiezas a dar de manera generosa, la gente en algún momento te va a retribuir. La gente siente que te debe un favor en ese sentido. Entonces tú da, entrega, no busques nada a cambio. Primero, o sea, de repente me pongo un poco cura en este primer tip, pero el segundo tip... Bien cristiano ese consejo. Bien cristiano ese consejo, ¿no? Sí. De ahí, bueno, el segundo tip es, creo que justo ayer pensaba en esto y también tiene un enfoque medio filosófico y es, hay un ejercicio que se llama la ventana de Johari. La ventana de Johari son 4 compartimientos
de conocimiento personal, ¿no? En el que, y creo que el trabajo de crear contenido es un trabajo introspectivo también, de conocerse uno mismo, porque uno también está en el camino descubriéndose y vas diciendo, oye, esto me interesa, oye, no solamente me gusta eso, sino me gusta la guitarra. Y hoy en día, lo que tú estás transmitiendo, para tú lograr un monopolio personal, la diferenciación es todo en creación de contenido. Cuanto más diferente eres, es marketing gratis. Cuanto más único, auténtico eres, es mejor. Entonces tú tienes que descubrir en este proceso esta ventana de Johari, que es, uno, hay cosas que tú conoces y que el resto no conoce. Dos, hay cosas que el resto conoce y tú conoces. Tres, hay cosas que tú no conoces y el resto no conoce. Perdón, hay cosas que tú no conoces y el resto sí conoce. Y es interesante, por eso busca feedback. Oye, ¿qué ves tú en mí? ¿Por qué me estás siguiendo? ¿No? ¿Qué es lo que esperas encontrar en este canal? Y la cuarta es, hay cosas que tú no conoces y el resto tampoco conoce. Por eso somos un misterio, ¿no? Y esta ventana de Johari es interesante y todo vas a ir descubriendo poco a poco. Entonces, cuanto más centres, cuanto más hagas este esquema de intereses, de experiencias y que se vuelva cada vez más único de personalidad, más vas a construir un monopolio personal. Porque más distinto eres, más marketing gratis tienes, ¿no? Y de ahí, bueno, es interesante. De ahí, ¿qué otro tip más puede ser para este tema de crear contenido? Ser generoso es un descubrimiento personal y creo yo que es mejor empezar enfocado, te diría yo, en un canal. Yo sí diría que al comienzo, como cualquier negocio que penetra un mercado, ¿no? Tú penetras a los early adopters, entras y una vez que tienes acá bien tu retención bien clara, luego expandes. Yo siempre pongo el ejemplo de una fogata, ¿no? Cuando tú estás prendiendo la parrilla, perdón, una parrilla, cuando tú estás prendiendo la parrilla, tú pones el carbón, pones el mechero, pongan el mechero al revés para que se prenda más rápido, pones en la casita y el gran problema que tienen muchos parrilleros es que rápidamente expanden el carbón y eso hace que el fuego no prenda. Lo que tienes que hacer es esperar. El mejor tip de la parrilla es esperar a que prenda y luego expandes. Lo mismo en este caso. Agarra ese nicho, entra de manera específica en ese nicho y luego vas expandiendo. Lo mismo con el canal. Entra por un canal, penetra en la audiencia que has encontrado y luego vas diversificando. Yo sí creo que el horizonte es diversificar los canales como cualquier portafolio de inversión que tengas, ¿no? Hoy en día cambia el algoritmo como cambió el de Facebook y te friegas. No, orgánicamente no vas a llegar a mucha gente. Instagram hace sus cosas, le da más enfoque al metaverso y no vas a tener el alcance que tenías ayer. Entonces, sí creo que distribuir el canal es importante y sobre todo jalarlos a tu propio canal. Un canal que tú puedas controlar. Por eso creé el newsletter. El newsletter, la persona me deja algo que es uno, su correo. Y ahora he llegado a una relación más profunda, que es la comunidad en donde interactuamos directamente por teléfono. Entonces, esos canales entra por uno solo y luego distribuyes y jálalos para tu canal personal donde tengas el control. Nada más, 3 tips. Algo que me gustaría entender, y esto es muy, muy egoísta, porque yo siempre le doy vueltas, es cómo decides, o mejor dicho, cómo evalúas lo que está funcionando de tu contenido, sean formatos, temas, personas particulares a las que le hablas, cómo experimentas también, oye, este nuevo contenido puede funcionar, ¿sabes qué? No sé, este sorteo puede ser una gran fuente de crecimiento, o de repente pago ads, etcétera, o hago SEO. ¿Cómo digamos, defines esa evaluación y experimentación que a fin de cuentas es parte de lo que te dice, ok, eso está funcionando, hay que apostarle a esa estrategia para seguir creciendo? Mira, yo, o sea, por lo menos en redes sociales, yo me pregunto sobre las métricas, ¿verdad? Eso es una pregunta más como de Exacto. ver cuáles son las métricas que están teniendo, cuál es mi criterio de éxito, por así decirlo. Exacto. Volviendo a lo que hablabas de retorno de inversión, o sea, 10 piezas de contenido pueden tomar esfuerzo similar con retorno muy variable. Correcto. Está muy buena esa pregunta. Mira, yo personalmente creo que, o sea, la métrica general, por lo menos en Instagram y TikTok, que son las principales que tengo, yo me guío mucho por el porcentaje de conversión, ¿ya? No tanto por los seguidores. Los seguidores, como te soy sincero, yo tenía 60.000 y de la nada por un post que se hizo viral pasé a 100.000. Entonces, es una métrica Wow. muy fácil de ser vanidosa y mucha Ok. gente se concentra en el número de seguidores. Yo más me Y centro en el... y de hecho, esa es gran parte de la crítica de TikTok, que Sí, mucha gente te dice, que sí, es muy crece muy fácil rápido. llegas a mucha gente, pero no necesariamente convierte. Correcto. Sí, yo lo que divido es la cantidad de seguidores de followers por las visitas, entre las visitas, por 100.
Ese es mi conversion rate, ¿no? La gente que llega, ve el contenido. Es como cuando llega una web, ¿no? El conversion rate de una web. Ve la web y convierte, o sea, te sigue o hace alguna interacción. Eso para mí es lo más valioso. Entonces, yo lo que siempre voy midiendo es si es que es más de 20% ese conversion rate, o sea, followers entre profile visits, ¿no? Por 100. Si es que es más de 20%, quiere decir que 1 de cada 5 personas que te visitan te siguen, ¿no? Y aquí está bueno, o sea, tienes que crear más contenido nomás, que estás por buen camino. Pero si tienes menos de 20%, creo que tienes que optimizar tu contenido, tu bio, revisar si no estás haciendo mucho contenido publicitario y volver de nuevo a tu esencia, ¿no? Va variando, o sea, yo lo miro cada vez, una vez al mes, pero sí me parece importante porque de esa forma veo la calidad de mi contenido, ¿no? Hay meses que literal, el mes pasado fue esta experiencia que te cuento de la publicidad, vi que este porcentaje de conversión bajó, porque mucho contenido publicitario. Entonces dije, hoy acá tengo que hacer, como que es un trabajo de tira y afloja, ¿no? Pero sí, esa es la principal, y de ahí obviamente la que a mí me está, y la que yo le veo más futuro, es la de la comunidad, ¿no? La retención ahí es la principal, o sea, tengo 60, ¿cuántos van a seguir el siguiente mes y el siguiente mes, y cuántos voy creciendo poco a poco? Porque eso está directamente relacionado a la monetización que hago, ¿no? Genial. No, me encanta esta métrica que nos contaste de, digamos, de visitas a perfil sobre followers. Perdón, al revés, es seguidores sobre Claro. visitas a tu perfil. Me parece súper práctica y sencilla para tener una mirada rápida a cuán bien estás haciendo tu contenido y si le estás hablando a la gente que quieras hablarle. Ahora me gustaría tener una mirada un poquito más macro acerca de crear contenido. Creo que el reto del marketing de contenidos es que suele tardar meses o años en generar resultados. Sí, siempre hay gente que pues la chunta a la primera y pues se va viral, pero es el menor porcentaje de los casos. Y por eso las startups, pues en etapa temprana lo suelen postergar y creo que solo invierten cuando ya escalaron o ya tienen, han levantado inversión, pueden invertir en un equipo, que es un poco irónico, pero lo que les hace es que pierden todos esos años iniciales donde pudieron haber invertido y empezar a generar una marca, un posicionamiento, autoridad en SEO, en Google, etc. Y creo que lo mismo aplica para personas que quieren desarrollar su marca personal. Como decías, pues uno dice, ok, marca personal, sí, a ver, acabo de terminar la universidad, la verdad es que no tengo experiencia, no tengo mucho que decir, y tampoco tengo muchos recursos, estoy empezando a trabajar, etc. Voy a esperar a postergarlo a que, no sé, tenga 30, 40, 50, algunos años de experiencia, de repente algo de dinero para invertir en alguien que me ayude o ya poder tomarme tiempo. Y recién empezar a desarrollar mi marca personal, perdiendo nuevamente todos esos años iniciales que pudo haber invertido, ¿no? Correcto. ¿Cómo le recomiendas pues, a un emprendedor o profesional joven que está empezando su carrera pensar acerca de pues, invertir en su marca personal, ¿no? ¿Cuándo debería ser prioridad? ¿Cuándo no? Vuelvo a mi carrera, a uno de los principales aprendizajes que tuve en mi carrera de comunicaciones, y es que toda empresa comunica a pesar de no sacar ningún mensaje, a pesar de no querer comunicar algo. Entonces, yo creo que siempre es un buen momento y una oportunidad para trabajar o manejar tu marca personal. Hasta me atrevería a decir, todos tienen una marca personal. O sea, desde que tienes una relación con tus amigos, en ese pequeño grupo que tienes de amigos, amigas, todos tenemos una marca personal, una reputación que trabajar y que la puedes manejar. Lo interesante de creación de contenido es que uno maneja intangibles. Hoy en día, en el mundo de los negocios, era muy difícil antes, en el mundo de los negocios era impensable que haya un director de comunicaciones en una empresa. Impensable. Porque no se puede medir algunas cosas. ¿Cómo mides la reputación, no? Hoy en día ya hay algunas métricas, pero creo que en este mundo de trabajar los intangibles es un reto nuevo, pero es necesario, ¿no? Una sola cosa puede botarte toda tu reputación al piso. Que tú mira los casos de escándalos, ¿no? Yendo al extremo opuesto, escándalos pues, en estos chismes, programas de chismes en donde se destruyen la vida. Lo mismo con una empresa. Un escándalo de una empresa, no sé, la cucaracha de Domino's o lo que sea que pasó en ese momento hizo que se quiebre. Entonces, creo que si es que uno tiene una marca sólida y pasan estos casos coyunturales o cosas que de repente, errores que puedes cometer como todos cometemos, uno ya desarrolló una historia, por ende tiene la suficiente solidez para resistir esos golpes, ¿no? Es como la caja chica, ¿no? O sea, tienes una caja chica fuerte, viene pandemia y puedes aguantar. Lo mismo es con la reputación es así. Y yo sí creo que es una oportunidad de que todos empecemos a trabajarla y la forma no es buscar afuera, sino la forma es, oye, conócete,
como decía Sócrates, ¿no? Conócete a ti mismo, es la principal enseñanza, o la base de todo, ¿no? Conócete a ti mismo. Sé que asesoras a otras startups y emprendedores y ejecutivos también, como mencionaste al inicio. ¿Cuáles le dirías que son los, como se dice en inglés, low hanging fruits que uno que está empezando puede trabajar en términos de contenido con poca inversión de tiempo y dinero? Leer y escribir. Voy a ir a lo básico, ¿no? En primer lugar, leer, el hábito de la lectura es para mí clave para cualquier persona, ¿no? Yo, como te digo, leer siempre me ha acompañado desde que emprendí y me ha dado muchas herramientas. O sea, me pongo a pensar y en un libro de 200 páginas hay 3, 4, 5 años de investigación a más, ¿no? Condensado en un solo lugar, organizado para ti en un solo lugar. Entonces hay mucho valor. Creo que ese hábito de la lectura es algo que no importa si lees 10 minutos al día, no importa, a que sea ponte una meta chiquita y empieza a calzarla. Y la segunda es escribir. O sea, escribir para mí es una forma o sea, creo que el emprendedor, la habilidad de todo emprendedor con éxito es saber transmitir sus ideas. No solamente para el pitch que vayas a hacer, sino, oye, ¿qué mensaje le vas a transmitir con este emprendimiento? ¿Cuál va a ser el mensaje principal, el core de tu negocio? ¿Cuál es el problema que estás identificando? Aprender a estructurar te lo da escribir. Y escribir te ayuda a saber, no solamente escribir para ti, quizás empieza por ahí. No sé, yo hago journaling todos los días, pero de ahí empieza a escribir online, ¿no? Chequea cómo la gente se comporta con eso que vas aprendiendo en el camino. Esas dos cosas te van a ayudar a descubrirte y descubrir qué quiere el resto para empezar de repente a ya formar algo más grande, ¿no? Es en este momento en que yo agradezco a mi colegio porque llevé un programa donde nos hacían escribir incansablemente. En Pero verdad, bueno, hoy sí, es un programa de bachillerato que entre los cursos de historia y lenguaje nos hacían escribir unos ensayos, a veces que eran, ya me dolía la mano al terminar, pero bueno, hoy día qué startupear es bueno. un poco más fácil gracias a que estuvo bien desarrollada esa habilidad durante años de adolescente. Ahora, a Qué ver, justo buena. hablabas de la habilidad de transmitir. Creo que tú tienes una, digamos, habilidad de comunicar y contar historias, no sé si por naturaleza, pero seguramente bien entrenada, pues empezando por teología, donde entiendo Iba que a te dar hacen leer. iba a dar homilías en la misa. Bueno, con mayor razón que está. O sea, ese debe ser pues un pitch en nivel Dios, literalmente. Y luego estudiaste comunicación en la universidad. ¿Cómo crees que personas que sienten que comunicar no es su fortaleza pueden practicarla? Mira, yo sí creo que hay ciencia detrás, de todas maneras, Ok. para contar historias. Y si quieres, lo que te puedo decir es el marco que cualquier escritor, creador de contenido usa, película usa. Y creo que es un ejercicio que va dominando poco a poco, ¿no? Es el marco de AIDA, ¿no? El Attention, Interest, Desire y Action. Son 4 pasos que el primer paso es cómo capturas la atención. Y ese paso es muy importante. De hecho, si tú no haces un buen hook en TikTok, por ejemplo, la gente te va a hacer swipe up. Entonces tienes que capturar la atención de alguna forma, ya sea identificando un problema, identificando un nicho claro, ¿no? Mi post más viral en Twitter es: si no duermes más de 7 horas a la semana, como yo, este post es para ti, ¿no? Todos los que no duermen más de 7 horas, ¡pum! Engancharon. Entonces, el hook es importante, la atención. 2, el interés. ¿Cómo generas interés? Mostrando que conoces su problema. Y mira lo interesante y lo similar que es con una startup. Es más importante conocer a profundidad un problema que la solución. Esa es la parte del interés. Porque la gente va a decir, oye, me está hablando a mí. O sea, estoy sintiendo contigo ese problema, la empatía, ¿no? Finalmente viene la guía práctica, el desire, ¿no? Te muestro esta guía para que llegues a resolver esta problemática, esta necesidad. Solución. Y finalmente la acción. Oye, ¿cómo consigues esta guía? Eso lo hace Pixar, lo hacen todos, y ese marco se va dominando poco a poco. Es un ejercicio que con el tiempo y con la consistencia se va trabajando, así que no ténganse paciencia también. Genial. No, creo que lo bueno de que sean esquemas o frameworks prácticos es que son más fácil llevarlos a la acción. Y si ya haces ese pasito y lo implementas de manera consistente, pues puedes desarrollar esta habilidad en el tiempo y eventualmente va a surgir de manera natural. Que estoy seguro que ya en tu caso, pues no te pones a pensarlo. Lo aplicas casi Claro. por reacción, pero pues hay muchas repeticiones detrás de esta habilidad ganada. Daniel, ahora sí vamos a la ronda de preguntas rápidas. Te voy a hacer una Bacán. pregunta corta y me tienes que responder en menos de 1 minuto. ¿Estás listo?
Sí, Si tuvieras que emprender de nuevo desde cero, ¿cuál sería el principal consejo que te darías? es mejor probar, ¿no? Experimentar siempre y probar si es que va a funcionar. Creo que eso ha sido, o sea, me acuerdo que fui director de una empresa de tecnología acá en Perú y en esta experiencia los inversionistas me decían, oye, Daniel, o sea, porque yo no tenía mucha experiencia, todos eran tíos, ¿no? Todos eran viejos que sabían un montón y yo me sentía a veces, oye, no sé nada, pero algo que rescataron ellos es, tú no tienes miedo a equivocarte y esa experiencia creo que es importante que la cultiven, o sea, experimentar constantemente, medir y descartar y meterle un por dos a eso que funciona. Total, eso en inglés le dicen beginner's mindset, mentalidad de novato, digamos. ¿Cuál ha sido el libro más influyente en tu camino por el mundo de las startups? Hábitos atómicos y La semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss. Hábitos atómicos de James Clear y La semana laboral de 4 horas. O sea, hábitos atómicos porque creo que el emprendedor, no hay nadie que te meta presión. Uno tiene que desarrollarse personalmente. Entonces, creo que si no tienes hábitos saludables y hábitos también que te hagan crecer, pucha, no avanza, ¿no? No avanza tu negocio. Finalmente, ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica? Ya está cambiando y es que la gente a veces se enfoca mucho en levantar capital y lo ven como una métrica de éxito, quizás. Yo creo que no es una métrica de éxito porque capital hay, el capital se mueve. Yo diría más que se concentren en hacer negocios rentables, o sea, en negocios saludables. En negocios, y con saludables me refiero a que aporten valor, a que esté saludable la empresa, porque llegan puntos en los que llega el momento, llega mayo, ¿no? Y uno no tiene la capacidad y tiene que votar a todo su equipo y son trabajos que se pierden. Entonces sí diría que concentren mucho en crear camellos, ¿no? En vez de unicornios. Totalmente de acuerdo, especialmente en los meses o años que se avecinan por Sí. cómo está la macroeconomía actualmente. Dani, eso fue todo por hoy. Un gustoso estar contigo y a nuestra audiencia. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias por llegar hasta el final. No olvides suscribirte dándole clic aquí. Cada semana tenemos nuevos episodios. Y si quieres seguir aprendiendo ahora, mira esta entrevista que estoy seguro que te gustará. No olvides que en Startupeable llevamos más de 3 años creando contenido gratuito sobre emprendimiento y tecnología. Puedes revisar nuestro blog, glosario y directorio dando clic aquí.